buenos días a todos, bienvenidos al programa Química Científica. Hoy, en el segmento de experimentos químicos del laboratorio, les presentaremos el experimento llamado Sistema de Amoníaco e Hidróxido de Amonio. Este experimento fue realizado en una universidad guatemalteca llamada Universidad Rafael Andívar, el día viernes 28 de noviembre del 2018. Para explicarnos en qué consiste este experimento, haremos una conferencia con los científicos Rodrigo Castro y Daniel Ardón. Gracias, Estuardo. Nos encontramos aquí en la biblioteca de la Universidad Rafael Andívar, donde te vamos a platicar del experimento que acabamos de realizar. Estuardo, básicamente el experimento se llama temperatura y el sistema amoníaco hidróxido de amonio, y básicamente tuvo un objetivo general, el cual es analizar el efecto de los cambios de la temperatura sobre un equilibrio químico empleando una solución de hidróxido de amonio e indicador de fenolftaleína. Bueno, primero que nada, le vamos a platicar sobre algunos temas que son importantes que ustedes sepan para que entiendan por completo lo que acabamos de realizar. El primer tema a tratar es el equilibrio químico. El equilibrio es un estado en el que no se observan cambios conforme el tiempo transcurre. Cuando una reacción química llega al estado de equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que también a la misma velocidad que se están produciendo productos, se están produciendo los reactivos. Sin embargo, a nivel molecular existe una gran actividad debido a que las moléculas de reactivos siguen formando moléculas de productos y estas a su vez reaccionan para formar moléculas de reactivos. También existe una regla general que ayuda a predecir en qué dirección se desplazará una reacción en equilibrio cuando hay un cambio de concentración, presión, volumen o temperatura. A esta regla se le conoce como el principio de Chatelier. Entonces, el principio de Le Chatelier establece que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en el equilibrio, el sistema se ajustará automáticamente de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Con perturbación me refiero a si existe un cambio de concentración, de presión, volumen o temperatura, que al final va a alterar el equilibrio de un sistema. Bueno, pues básicamente, como decía el principio de Chatelier, los factores que afectan el equilibrio químico son 4, los cuales son la presión, el volumen, la temperatura y la concentración. En el experimento que realizamos, el factor que únicamente influye fue la temperatura. ¿Y cómo influye la temperatura en el equilibrio químico? Pues básicamente puede influir de dos formas, dependiendo si la reacción es endotérmica o si la reacción que se realiza es exotérmica. En el caso de que la reacción sea endotérmica, a la hora de calentar la reacción se desplaza hacia la derecha, lo que quiere decir que produce más productos. Y si se enfría esa reacción, pasa lo inverso, lo que quiere decir que se desplaza hacia la izquierda y se producen más reactivos. Ahora, en el caso de que la reacción sea exotérmica, es viceversa del otro proceso, lo que quiere decir que si se calienta, se desplaza hacia la izquierda y se producen más reactivos. Y si se enfrían, se desplaza hacia la derecha y produce más productos. Entonces, básicamente la aplicación del principio de Le Chatelier en nuestro sistema de amoníaco e hidróxido de amonio es de que básicamente cuando nosotros calentamos nuestra reacción, la reacción pierde su equilibrio. Entonces, para volver a alcanzar ese equilibrio es necesario que la reacción empiece a producir más productos. Y caso contrario es si nosotros estamos enfriando la reacción pierde otra vez su equilibrio, pero para recuperar su equilibrio empieza a producir más reactivos. Bueno, y para continuar con esta explicación, vamos a empezar a explicarles de lo que trató básicamente el experimento. Bueno, primero necesitamos de 3 tubos de ensayo. Uno donde iba a ser el tubo de ensayo de referencia, el otro tubo de ensayo donde iba a ser donde íbamos a calentar la solución y el otro donde le íbamos a enfriar. En los 3 tubos de ensayo se colocó la misma cantidad. Se utilizaron 400 mililitros de agua destilada, ciertas gotas del indicador fenolftaleína y una gota de solución de amoníaco concentrado. Para comprender un poco cómo va a funcionar nuestro sistema, básicamente hay que entender el viraje del indicador de pH de fenolftaleína. Entonces tenemos que tener claro de que de pH 8.3 a pH 10 es el punto de viraje del indicador de fenolftaleína. Arriba de pH 10 el indicador se vuelve color fucsia, y abajo de 8.3 el indicador es incoloro.
Bueno, pues entonces después de haber realizado las tres soluciones de los tres tubos de ensayo, la reacción que se obtiene es la siguiente. El ion hidróxido más el ion amonio nos van a producir amoníaco y agua. Entonces, ya hemos dicho que nuestra reacción es endotérmica, lo que quiere decir que el calor va a actuar aquí en los reactivos y va a producir más productos, ¿verdad? Entonces, en el primer proceso que fue calentar, a la hora de calentar se producieron más productos, lo que quiere decir que la solución se tornó así como incolora. Se tornó incolora debido a que, como habíamos indicado anteriormente, el indicador de fenolftaleína es incoloro en un pH inferior a 8.3. Entonces, como podemos observar en los productos, el H2O, el agua, tiene un pH aproximado de 7. Entonces, por eso es de que no mostró ningún cambio de color el indicador, se quedó incoloro la reacción. Bueno, y entonces en el siguiente tubo de ensayo que se realizó lo contrario, que fue el enfriamiento, ocurre lo contrario, al calor, ¿verdad? Ya que la reacción a la hora de enfriar se desplaza a la izquierda y se forman más reactivos. Esto ocurre debido al principio de Chatelier, ya que a la hora de enfriar se rompe el equilibrio y la única forma de que la reacción alcance el equilibrio nuevamente es formando más reactivos. Entonces, a la hora de formar más reactivos, el indicador de fenolftaleína vuelve la solución le da un color fucsia. Esto debido al ion hidroxilo, debido a que el ion hidroxilo tiene un pH, bueno, la parte de los reactivos tiene un pH arriba de 10, lo que hace que el indicador de fenolftaleína se vuelva un color fucsia. Entonces, básicamente, en el enfriamiento tenemos de que la solución se torna de un color fucsia y básicamente cuando se calienta se tiene un color incoloro en la disolución. Bueno, pues entonces básicamente después de haber explicado la práctica, los resultados que podemos decir que se obtuvieron fue que ya que la reacción es endotérmica, a la hora de calentarla produce más productos y entonces la reacción se torna incolora debido al indicador de fenolftaleína. Entonces, cuando se enfrió el tubo de ensayo, lo que sucedió es de que el equilibrio tendió a formar más reactivos, lo que produjo que el indicador de fenolftaleína se tornara un color fucsia en la disolución. Y entonces básicamente ese fue el experimento que vamos a realizar, así que agradecemos por su tiempo y regresamos contigo, Estuardo. Gracias a los científicos Daniel Ardón y Rodrigo Castro de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala por haber explicado este maravilloso experimento. Esto ha sido todo por hoy en el segmento de experimentos. Nos despedimos y hasta el próximo video de Química Científica.